Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En la dieta de los bebés nos vamos a centrar sobre todo desde el nacimiento hasta el año de vida, donde los bebés son denominados lactantes, incluso hasta los 2 años. Recibirían esa denominación de lactantes. Esto nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene la leche en su dieta. Bueno, pero vamos a centrarnos hoy en las proteínas, en cuáles son las mejores proteínas para los bebés y cómo debemos utilizarlas. Cuando hablo así de proteínas, esto parece que nos suena, no sé, como a deportistas y estamos hablando de bebés, ¿verdad? Bueno, es que la dieta nos tiene que proporcionar cierta cantidad de proteínas que en el caso de los bebés entre 0 y 1 año, bueno, podríamos alargarlo hasta los 2, como os he dicho, más o menos, tienen un crecimiento exponencial. Los niños en muy poco tiempo crecen muchísimo. De un bebé así chiquitito pasamos a un niño de 1 o 2 años que bueno, ya tiene un tamaño considerable, que ya abulta bastante. Y en este crecimiento tan rápido, evidentemente, tienen muchísima importancia las proteínas que obtienen a través de su alimento, a través de su dieta. Las proteínas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Pues imaginaros la necesidad o la importancia que tienen en este caso en el cuerpo de los bebés. Por un lado, son las responsables de la creación de nuevos tejidos. Un cuerpo en constante crecimiento es un cuerpo en constante fabricación, por decirlo de alguna manera, de nuevos tejidos. Los órganos crecen, los brazos, las piernas, la cabeza, es decir, todo el cuerpo del bebé está constantemente creciendo. Por lo tanto, necesita una buena cantidad de proteínas para mantener ese crecimiento. Además, esas proteínas tienen otras funciones, por ejemplo, el transporte de otras sustancias. Uno de los más importantes, por ejemplo, el transporte de oxígeno, que lo lleva a cabo la hemoglobina, que es una proteína. Además, tenemos una función defensiva, es decir, esas proteínas forman parte también de los anticuerpos, del sistema inmunitario del bebé, que también está en fase de aprendizaje y de creación, ¿no?, de nuevos anticuerpos que hagan frente a la infección de patógenos nuevos en la vida de los bebés. Esa fase de inicio, ¿no?, de funcionamiento del sistema inmunitario también requiere suficiente aporte de proteínas. Las hormonas, muchas de las hormonas tienen también naturaleza proteica, se sintetizan a partir de aminoácidos, a partir de proteínas. Y también tendríamos las funciones enzimáticas. Las enzimas son sustancias que ayudan a que otros procesos funcionen más fácil, más rápido. Las principales en este caso podríamos decir que podrían ser las enzimas digestivas, ¿no?, que ayudan a mejorar el tránsito intestinal, la digestión de los alimentos y su posterior absorción y utilización por parte de los bebés. ¿Qué pasa en el caso de los bebés? Que su sistema digestivo también está en desarrollo. Creo que a nadie se le ocurriría darle a un bebé recién nacido una chuleta o un filete de carne. Su alimento en ese momento es la leche, independientemente de que sea materna o leche de fórmula, porque es aquello que su cuerpo está preparado para digerir. Así que creo que está clarísimo que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses, la mejor fuente de proteínas que tienen los bebés es la leche. En el caso de la leche materna, la cantidad de proteínas que contiene estaría
ajustadísima a los requerimientos de los bebés en cada momento de su desarrollo, del crecimiento. La leche materna va cambiando su composición a medida que transcurre el tiempo y se considera que está siempre preparada o ajustada a los requerimientos del bebé. Es un mecanismo complejísimo que creo que sería muy difícil, o creo que no es todavía conocido 100% cuál es ese mecanismo que hace cambiar, ¿no?, la composición de la leche materna. La leche materna creo que más o menos estaría entre 0,9 o 1 gramo de proteína, en comparación con la leche de fórmula, que se obtiene a partir de leche de vaca modificada para que se parezca lo máximo posible a la leche materna, pero no es 100% igual. Y en el caso de la leche de fórmula, el contenido en proteínas es superior, 2 o 3 veces superior al contenido en proteínas de la leche materna. Y aquí podríamos pensar, algunos bebés tienen un peor funcionamiento del sistema digestivo o tienen más cólicos, molestias gastrointestinales, es decir, generalmente son los bebés alimentados con leche de fórmula. Igual es que la leche de fórmula no está 100% adaptada al funcionamiento del sistema digestivo de los bebés y por eso los bebés alimentados con lactancia materna tienen menos problemas digestivos en esos primeros meses de vida. No quiere decir que nunca los tengan, pero la frecuencia y la intensidad es bastante inferior y podría ser una de las causas esa diferencia que existe también en la cantidad de proteínas que lleva cada tipo de leche. Bueno, además, ya sabemos que a partir de los 6 meses deberíamos comenzar no más tarde de los 6 meses con la alimentación complementaria. La alimentación complementaria generalmente se recomienda porque los niveles de hierro bajan en la leche materna y entonces así pues mantenemos ese aporte. ¿Qué ocurre? Que los alimentos ricos en hierro no son los primeros a introducir en la alimentación de los bebés y coinciden con los alimentos ricos en proteínas. Por lo tanto, esas primeras etapas o primeras semanas o incluso meses, dependiendo del ritmo al que vayamos introduciendo alimentos, la leche debería seguir siendo la fuente principal de esas proteínas, leche materna o leche de fórmula, nunca leche de vaca directamente antes del año de vida. Y a partir de los 6 meses, en esa introducción progresiva de los diferentes alimentos, ya tenemos más variedad de fuentes de proteínas, que no son exclusivamente los alimentos de origen animal, que prácticamente todos los alimentos tienen algo de proteínas y que además pues las legumbres, por ejemplo, pues serían una fuente importante también de proteína en la dieta de los bebés. ¿Qué ocurre? Que estamos en alimentación complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la leche sigue formando parte importante de este tipo de alimentación. Y después empezamos a introducir, como os digo, esos alimentos proteicos. Carne, pescado, huevos, legumbres. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más importante? ¿Qué proteína es la que mejor resultado nos va a dar para el crecimiento de los bebés? Bueno, pues todas ellas son importantes. Todas ellas deberían formar parte de la dieta de los bebés, porque cada una tiene sus particularidades. Aquí no podríamos decir que un tipo de proteína es mejor que otro. Deberíamos tener variedad. ¿Qué ocurre? Que la cantidad también importa. Y cuando empezamos a introducir, por ejemplo, carne o pescado en la dieta de los bebés, no deberíamos superar los 30 gramos al día. 30 gramos de un trozo de carne es una cosita así, chiquitita, y de un trozo de pescado pues sería un trocito chiquitín. A veces
visualmente eso a los padres nos parece muy poco y le ponemos pues un trozo así de grande y luego resulta que es una cantidad excesiva y que nos puede estar condicionando que ese bebé después tenga problemas digestivos también o problemas renales, que ojalá no los tuviera nunca ningún bebé, por supuesto, pero es decir, tenemos que ser conscientes que el estómago de los bebés es chiquitito, que la cantidad de alimento que necesitan es pequeña y que como debe ser variada, la carne o el pescado se deben introducir en cantidades muy pequeñas. Os digo, la carne 20-30 gramos, los pescados podría ser un poquito más, 30-35. Pasamos al huevo. Los huevos deberían ser pequeños, de unos 50 gramos, no huevos L, que son de entre 63 y 73. Estaríamos duplicando la cantidad. Es que en mi casa utilizamos huevos grandes, pues entonces la cantidad que le corresponde al niño sería la mitad. Claro, esto depende de cómo lo cocinemos, es fácil o más difícil de repartir. Si yo hago el huevo cocido, medio huevo. Si yo hago el huevo en tortilla, cocino la tortilla, la divido por la mitad y solo le corresponde la mitad al niño. En el caso de las legumbres, deberíamos combinarlas también con vegetales para que no sea, pues imaginaros, un puré exclusivamente de lentejas o algo que solo lleve lentejas, una hamburguesa, una bolita para llevar las legumbres al baby led weaning, sino que lo deberíamos combinar siempre con vegetales y en algunos casos también con cereales para favorecer esa absorción de las proteínas de las legumbres y así además combinamos todos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, un puré de lentejas con arroz o unas hamburguesas, como digo, unas tortitas de lentejas también con arroz y un poco de verdurita que también puede estar ahí mezclada. Pensar que durante esa alimentación complementaria, esos trocitos, esas cantidades pequeñitas de carne, de pescado, de huevos o de legumbres no son la única fuente de proteínas. Mantenemos ese aporte también a través de la lactancia o de otros lácteos como el yogur que también se empiezan a incluir en la dieta de los bebés y que muchas veces pues forman parte de ella, por supuesto, a diario. Es muy habitual, por ejemplo, en las meriendas, la utilización del yogur. Los yogures comerciales tienen su tamaño y igual desde el principio no es un tamaño adecuado para los niños y en vez de un yogur pues tendríamos que dar medio, por ejemplo, las primeras veces para que evitemos pues esa sobrecarga también del estómago, que pensar siempre que el estómago de los niños es chiquitito y si nos queremos hacer idea de su tamaño, el puño nos puede hacer una buena idea del tamaño del estómago de diferentes niños y etapas de la vida. El tamaño del puño sería más o menos una buena referencia, el equivalente al tamaño del estómago. Los niños tienen una mano chiquitita, tienen un estómago chiquitito y tenemos que ser conscientes de lo que cabe en ese estómago. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.